Hola, hoy nos encontramos una vez más aquí para trabajar dentro de la asignatura de lenguaje en tercer año de secundaria, un tema muy conocido, ¿sí? Tiene que ver mucho con las acciones que realiza todo ser en la vida. ¿Cuál será ese tema? Te invito a que en tu libro busques la página 89 y te darás cuenta de qué estoy hablando. Cuando te hablo acerca de la acción realizada por el ser, es todo lo que nosotros realizamos como humanos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso hasta cuando dormimos, ¿verdad? ¿Cuáles serán esas acciones? A ver, yo te pregunto, ¿qué haces todo el día? Cantas, muy bien. Lavas, muy bien. Cocinas, qué bueno aquellos que cocinan. Ves televisor, correcto. Gritas, muy bien. ¿Qué más? Saltas, corres, compras, caminas, correcto. Entonces, todas esas acciones que hacemos nosotros durante nuestro día tienen un nombre. ¿Y cómo se llama? A continuación, el verbo. Correcto. Cuando hablamos sobre el verbo, vienen muchas ideas sobre nuestra cabecita. Y nosotros nos damos cuenta que el verbo lo podemos encontrar dentro de una oración. ¿Cómo? Lo vamos a descubrir dentro de las definiciones que hoy vamos a trabajar. Muy bien. Pero siempre nos hemos preguntado, ¿qué es el verbo? ¿Verdad? Entonces, lo decimos así. Se dice que es la palabra fundamental ¿de quién? De la oración. Correcto. ¿Por qué? Porque en una oración tú vas a encontrarla como una acción realizada por el sujeto. Muy bien. ¿Qué más? Cuando vamos a hablar o definir al verbo, lo vamos a hacer a través de 4 criterios. ¿Recuerdas cuando estudiamos sobre el artículo, sobre el sustantivo, sobre el pronombre? Ellos tenían 4 criterios, ¿verdad? En este caso también al verbo lo vamos a estudiar a través de 4 criterios. ¿El primero cuál es? Semántico. El segundo, morfológico. El tercero, sintáctico. Y el cuarto, lexicológico. Muy bien. Ahora vamos a ver de forma semántica cómo se expresa o se presenta el verbo. A ver, vamos a verlo. Semánticamente, el verbo es la palabra o la frase que va a expresar existencia, estado, acción o pasión. ¿De quién? De los elementos mencionados en el mensaje, por el sujeto. Muy bien. Quiere decir entonces que eso lo vamos a encontrar en una oración, en un enunciado, en una frase, y va a ser la acción que va a realizar ¿quién? El sujeto o los sujetos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Morfológicamente. Morfológicamente el verbo se presenta siendo una categoría que va a sufrir modificaciones en su forma. ¿Por qué? Porque va a expresar los accidentes gramaticales, como por ejemplo, de número, de persona, de modo, de tiempo y de aspecto. Es decir, gracias a los accidentes gramaticales, el verbo va a sufrir muchas transformaciones y se va a presentar en singular, en plural, con acciones terminadas o incompletas, en primera, segunda o tercera persona, ya sea en un tiempo pasado, presente o futuro. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Tercer criterio, sintácticamente. El verbo va a ser la palabra que va a cumplir o se va a desempeñar dentro de una oración como el núcleo de ¿quién? Del predicado. Es decir, va a ser el núcleo del sintagma verbal. ¿Recuerdas cuando hablábamos en una oración que tiene 2 partes, sujeto y predicado? Y dentro del sujeto vamos a encontrar como estructura al núcleo y que siempre el núcleo del sujeto va a ser un sustantivo. Entonces aquí el núcleo del predicado va a ser siempre el verbo. Muy bien. Y el cuarto criterio nos va a hablar lexicológicamente al verbo como un inventario o de inventario abierto. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir crear nuevos verbos como clonar, chatear, etc. Es decir, no se va a cerrar. En otros temas hemos observado lexicológicamente que es el inventario cerrado porque no permite crear nuevas palabras. En este caso sí. ¿Y por qué? Porque el verbo va a poseer 2 partes, la raíz y el morfema.
Cuando hablamos de raíz, se refiere al lexema, es decir, lo que va a permitir crear otras palabras. Y el morfema va a ser el cambio, es el proceso o lo que va a sufrir, en este caso, el verbo. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Después de estudiar los 4 criterios, ahora vamos a ver sobre su estructura. Cuando hablamos sobre la estructura del verbo, vamos a encontrar 2 partes importantes. La raíz, conocida como lexema, base o radical, y es aquella que no va a sufrir cambios, pero sin embargo es el elemento irreductible y común a todas las palabras de una misma familia. Va a contener el significado base o importante de la palabra. Mientras que el morfema, llamado como morfema flexivo o desinencias, sí es la que va a sufrir el cambio. ¿Por qué? Porque se va a mostrar como un elemento flexional que se agrega a la raíz del verbo para expresar ¿qué? Los accidentes gramaticales, ya sean en número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿Sí? Ok, entonces recordamos, el verbo que tiene raíz y morfema. La raíz, lo que no va a variar, pero sin embargo va a permitir de que se formen nuevas palabras, y el morfema lo que sí va a sufrir el cambio y lo que no va a entregar los accidentes gramaticales. ¿Sí? Ok, bien, continuamos. Tenemos por ejemplo aquí la palabra como. Como. Todo lo que va a sufrir un cambio es morfema flexivo, y lo que no va a variar se conoce como raíz o como lexemo, como base. ¿Sí? Muy bien. Si yo tengo la palabra como, está en primera persona, en singular, en tiempo presente, en modo indicativo y aspecto imperfecto, es decir, inconcluso. Si yo creo con esta raíz la palabra comió, comes, comen y comieron, se encuentra en tercera persona, en plural, en tiempo pasado, en indicativo y en imperfecto, es decir, inconclusa la acción aún. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver cuáles son esos accidentes gramaticales que van a transformar al verbo. A ver, vamos a ver. Como accidentes gramaticales tenemos, en primer lugar, al número. Si nos damos cuenta, el número nos va a indicar si es singular o plural. Es decir, si va a hablar una persona o varias personas. Luego tenemos persona, segundo accidente gramatical. Aquí vamos a ver si está en primera, segunda o tercera persona. Lo mismo, si es en singular o en plural. Luego tenemos el tiempo. Conocemos los 3 tiempos: pasado, pretérito, presente y futuro. El modo, si es indicativo, subjuntivo, imperativo, y el aspecto, si es perfecto o imperfecto. Eso lo vamos a ver ahora a continuación en las siguientes definiciones. Empezamos. El primer accidente gramatical, número. Cuando hablamos sobre el número, este accidente nos va a permitir o nos va a señalar la cantidad de las personas que realizarán la acción del verbo. Es decir, ya sea en singular, una sola persona, o en plural, 2 o más personas. Tenemos primera persona, yo canté, en singular. Segunda persona, tú compraste, en singular. Tercera persona, él bailará, en singular. Y si es en plural, ya no habla una, sino 2 o más personas. Nosotros cantamos, en plural. Ustedes compraron, en plural. Ellos bailarán, en plural. Si nos damos cuenta, primera, segunda, tercera persona en singular. Primera, segunda y tercera persona en plural. ¿Sí? Entonces, este accidente gramatical nos va a indicar la cantidad de personas que van a realizar ¿qué? La acción verbal. Siguiente accidente. Dice, antes de pasar al segundo accidente gramatical, tenemos aquí un pequeño concepto más. En el caso de los sustantivos, nos estábamos olvidando. Colectivos, los verbos siempre van en número singular. Tenemos, por ejemplo, la jauría de lobos arrasó con nuestra granja. Mira, ¿cuál es aquí el sustantivo colectivo? Jauría. ¿Sí? Y en la segunda, la jauría de lobos arrasaron con nuestra granja. ¿Cuál es la correcta? ¿Arrasó o arrasaron? Si te dice que los sustantivos colectivos, los verbos siempre van a ir en número singular, ¿cuál es? ¿Arrasó o arrasaron? A ver, vamos a ver.
Muy bien, la primera es correcta, arrasó. Y la segunda, incorrecta. Muchas veces quizás optamos por escribir o responder o hablar así. Pero la forma correcta es la de arriba, porque nos dicen que el sustantivo colectivo que se habría siempre se va a expresar en número singular. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Ahora sí, segundo accidente gramatical. ¿Cuál es? Persona. Aquí refiere a las tres personas que realizan la acción del verbo. ¿Cuáles son? Yo, tú, él. Primera persona. ¿Quién es la primera persona? Es aquella que habla. Yo en singular, nosotros en plural. La segunda persona, ¿quién es? Es la persona a quien se le habla. Tú en singular, ustedes en plural. Y la tercera persona, ¿quién es? Es la persona que está ausente en la comunicación, pero de ella se habla. ¿Quiénes son? Él o ella en singular, ellos o ellas en plural. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Tercer accidente gramatical, tiempo. Cuando hablamos sobre el tiempo, nos indica el momento, es decir, el periodo en el cual se da la acción del verbo. ¿Cuáles son? Los tres tiempos que conocemos: presente, pasado, pretérito y futuro. Muchas veces el pretérito lo confundimos con el presente o con el futuro. Pretérito es pasado, ¿sí? ¿Qué es el tiempo presente? Cuando la acción del verbo está en proceso o se está realizando. Ejemplo, escribo todos los días en mi diario. Estudian mucho. Está en tiempo presente. Tiempo pasado es el tiempo en que la acción del verbo ya se realizó, ya se ejecutó, es decir, ya terminó. Estudiaste en la competencia, dejaron todo limpio. Y el futuro es lo que está por realizarse, por darse, por venir, cuando la acción del verbo aún no se ha realizado o es una posibilidad. Ejemplo, soñaré todos los días contigo. Ellos participarán. Si nos damos cuenta, tiempo pasado, escribo, estudia. Perdón, tiempo presente, escribo, estudia. Tiempo pasado, estudiaste, dejaron. Y tiempo futuro, soñaré, participarán. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Siguiente, recuerda, dice ahí. Hay dos series de tiempos verbales. Los tiempos simples y los tiempos compuestos. En los tiempos compuestos se utiliza el verbo auxiliar haber. No obstante, no existe un tiempo compuesto en el presente. Por ejemplo, bailar. Tiempo simple, tiempo compuesto. Pasado, presente, futuro. Simple, bailé. Pasado, bailó. Perdón, pasado, bailé. Presente, bailo. Futuro, bailaré. Compuesto, pasado, he bailado. ¿Qué se dice sobre este verbo? Que no hay en el presente. No existe. Y en el futuro habré bailado. ¿Sí? Ok, muy bien. Continuamos. Modo. Siguiente accidente gramatical. Este accidente nos indica el punto de vista de quién? Del hablante, con relación a la acción verbal. Y se clasifica de la siguiente manera. Cuando hablamos de modo tenemos tres: indicativo, subjuntivo, imperativo. El modo indicativo expresa hechos reales. Por ejemplo, se acerca una tormenta. Mañana nos casaremos. El modo subjuntivo indica o expresa duda, deseo o temor. Que tengas suerte. Ojalá vuelvas pronto. Y el modo imperativo expresa orden, mandato o ruego. Regresa pronto. Limpia tu cuarto, Jaimito. Y si nos damos cuenta, cada vez que nosotros hablamos o hacemos mención cada uno de estos tiempos o de estos modos, tienen una entonación diferente. Tanto el indicativo, el subjuntivo o el imperativo. ¿Sí? Ok. Continuamos. Y ahora nos vamos al aspecto, último accidente gramatical. Este accidente señala si la acción que expresan los verbos ha concluido o no en el instante de referencia. Es decir, se refiere a los diferentes estados del desarrollo de la acción expresada por el verbo y puede ser aspecto perfecto e imperfecto. Veámoslo. A ver, tenemos
El aspecto perfecto. Dice que el aspecto perfecto presenta la acción ya terminada, es decir, acabada o concluida. Y lo vemos en este ejemplo. A las 8 habré llegado a Londres. Acabé la secundaria a los 15 años. Y Luis estudiaba inglés. Si te das cuenta, habré llegado, acabé y estudiaba son acciones acabadas, concluidas. Mientras que el aspecto imperfecto nos entregan las acciones sin terminar, inconclusas, es decir, no acabadas. Y tenemos, por ejemplo, mañana viajaré al Cusco. Pedro estudiaba todos los días cuando era joven. Y Sebastián bailará toda la noche. En este caso, viajaré, estudiaba y bailará son acciones inconclusas, que aún no han terminado, que están en ese proceso. ¿Sí? Recordamos entonces, número, singular, plural. Persona, yo, tú, él. Primera, segunda persona. Nosotros, ustedes, ellos. ¿Qué más? Tiempo. Los tres que conocemos. Pasado, presente y futuro. ¿Cómo se le conoce al pasado? Como pretérito. Muy bien. ¿Cuál es otro? Modo. En modo tenemos los tres. Subjuntivo. ¿Cuál es el otro? Indicativo, imperativo. ¿Sí? Uno nos enseña hechos reales. El segundo, deseo, anhelo. Y el tercero, orden, mandato. Y aspecto, hablamos de los dos aspectos que conocemos. Perfecto o imperfecto. El perfecto, cuando se termina la acción. Y el imperfecto, cuando aún está inconclusa la acción. ¿De quién? De el verbo. ¿Sí? Ok. Una vez que ya hemos nosotros definido teóricamente todo lo que es sobre el verbo, ahora vamos a pasar a la página 91 para realizar los ejercicios que se encuentran ahí. Dice, resolviendo en clase. ¿Sí? Ok. Ahí vamos a encontrar 15 ejercicios. Y de acuerdo a nuestros previos conocimientos, vamos a marcar la respuesta. ¿Sí? La misma temática de las anteriores. Dice, ¿tienes tu libro ya? Ok. Resolviendo en clase, página 91. 1. ¿Qué accidente nos indica acerca del desarrollo de la acción verbal? ¿Conclusa o inconclusa? ¿Recuerdas? Era el último. ¿Cuál era? Correcto. La respuesta es la C. El aspecto. El accidente gramatical de aspecto. El aspecto nos entrega las acciones perfectas o imperfectas, conclusas o inconclusas. ¿Sí? Muy bien. 2. En la siguiente oración, Alexander resuelve el problema. Encontramos el verbo ¿en qué modo? ¿Recuerdas? Había una que era ordenar, otra un deseo y la otra mostraba hechos reales. A ver. A. Subjuntivo. B. Imperativo. C. Indicativo. D. Superlativo o E. Potencial. ¿Cuál es? El imperativo. ¿Por qué? Porque es un modo de mandato. Y dice, Alexander, resuelve el problema. Tiene hasta un tono diferente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. Seguimos. 3. ¿Qué alternativa presenta un verbo conjugado en pretérito compuesto? A ver, compró figuritas. La A. La B. Ayudaré a mis hermanos. La C. He vendido mi auto. La D. Vuelve pronto. Y la E. Eres una buena persona, Javier. ¿Cuál es la respuesta aquí? La letra C. He vendido mi auto. Es un pretérito compuesto. ¿Sí? 4. ¿Qué alternativa presenta un verbo conjugado en tercera persona, gramatical y pretérito compuesto? A. Andrés es un genio en computación. B. Carolina baila en el escenario. C. Los perros ladran mucho. D. Ellos han trabajado toda la noche. Y E. Marta está durmiendo durante la clase. ¿Cuál es la respuesta? La D. Muy bien. La D de dedo. 5. Completamos el siguiente enunciado. Se conoce como modo subjuntivo A. Aquel que expresa la subjetividad del hablante. Aquel que indica un hecho real. Aquel que busca generar una reacción en el receptor. Aquel que expresa una orden. O aquel que expresa una acción a futuro. ¿Cuál es? La A. Muy bien. Aquel que expresa la subjetividad del hablante. Ejercicio 6.
¿Qué alternativa presenta un verbo con aspecto perfectivo? Repito, ¿qué alternativa presenta un verbo con aspecto perfectivo? A. Cuando hablamos sobre el aspecto perfectivo, es aquello que está terminado, una acción terminada, ¿sí? A. Jugaba todas las noches. B. Camina sin dirección. C. Jimena escribe un cuento. D. Deyanira cocinó un seco de cabritos. Y E. Esteban y Raúl conversan asiduamente. ¿Cuál es la respuesta aquí? Yo me voy por la D, ¿sí? Marcamos la D. Muy bien. 7. ¿Qué alternativa no presenta un verbo en modo imperativo? Cuando hablamos de modo imperativo es en orden de mandato. A. Vacuna a tu perro, Jaime. B. Léeme las noticias, por favor, Claudio. C. Ven conmigo si quieres vivir. D. Caminaremos juntos. Y E. Los exámenes no son complicados. La pregunta 7 dice, ¿qué alternativa no presenta un verbo en modo imperativo? Cuando hablamos sobre el modo imperativo, sabemos que es aquel que nos expresa un mandato, ¿verdad? Una orden o una instrucción. A ver, ¿cuál crees tú que es la respuesta aquí en la 7? La marcas y me la envías, ¿ok? Muy bien, correcto. 8. Completa el enunciado. El tiempo compuesto solo se da en... Repito, el tiempo compuesto solo se da en pretérito presente, pretérito futuro, futuro presente, pretérito pasado, perfectivo, imperfectivo. ¿Cuál es la respuesta? La B. Muy bien, pretérito futuro. 9. ¿Qué alternativa presenta verbos conjugados en segunda persona y número plural? Segunda persona, tú, ustedes, yo, nosotros, él o ella, ellos o ellas. Muy bien. ¿Cuál es? Ustedes. Bailamos, llora, regreso, caminamos, alabamos, quería, vuelvan, cocinen, escribimos, leen. ¿Cuál es? La D. Vuelvan, cocinen. Muy bien. Ustedes vuelvan, ustedes cocinen. 10. Complete el enunciado. Hernán ha llegado tarde nuevamente. Encontramos el verbo en modo subjuntivo, en tiempo compuesto, aspecto imperfecto, segunda persona o género masculino. La respuesta es la B, tiempo compuesto. Correcto. 11. ¿En qué opción encontramos verbo compuesto? A. ¿Quiso seguir sus huellas? B. Durante horas traté de ubicarlo. C. Tenía que obtener esa información. D. La llamó preocupado. Y E. He sido informado del hallazgo. ¿Cuál es la respuesta aquí? La E. La opción que encontramos un verbo compuesto es la E. He sido informado del hallazgo. Ejercicio número 12. A ver, vamos a ver tus previos conocimientos. ¿Qué verbo se encuentra en modo subjuntivo? Cuando hablamos de modo subjuntivo, dice que es aquella que va a expresar un deseo, un temor, una posibilidad o una duda. Saltan, partían, durmió, andaría o temiese. ¿Qué verbo se encuentra en modo subjuntivo? Repito, saltan, partían, durmió, andaría o temiese. La alternativa que para ti es la respuesta, la marca y me la envías, ¿sí? No sé si estará bien formulada, bien planteada, pero analízala. De esa manera, pues, ahí. Y me escribes también, por favor, cuál es la respuesta que tú has marcado. De repente marcarías la E, temiese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dicen que el modo subjuntivo es el modo o nos muestra la participación emocional del hablante frente a quién, a la acción expresada a través de un deseo, de un temor, de una posibilidad, de una duda. Vamos a ver cuál es tu respuesta. La 13 dice, hubiéramos trabajado. ¿Se encuentra en qué tiempo y aspecto? Futuro imperfecto del indicativo,
futuro perfecto del indicativo, futuro imperfecto del subjuntivo, futuro perfecto del subjuntivo o pretérito perfecto primera forma. La A. Yo he marcado la alternativa A, futuro imperfecto del indicativo. No está terminada la acción. Dice hubiéramos trabajado. 14. Habremos gritado. ¿Se encuentra en qué tiempo y aspecto? Pretérito perfecto del indicativo, pretérito imperfecto del indicativo, futuro perfecto del indicativo, pretérito anterior, o condicional perfecto. Aquí también igual, habremos gritado. ¿Se encuentra en qué tiempo y en aspecto? ¿Sí? Igual, marcas tú también de una u otra manera la respuesta que crees que es la alternativa que es la respuesta correcta y me la envías también igual ahí a mi correo, ¿sí? Lo analizaremos y vamos a ver si coincidimos en la respuesta. Y el ejercicio número 15 me dice, comiera. ¿Se encuentra en qué tiempo y modo? Pretérito imperfecto o pluscuamperfecto. A ver, vamos a ver. A. Pretérito pluscuamperfecto del indicativo. Pretérito imperfecto, primera forma del subjuntivo. Pretérito imperfecto, segunda forma del subjuntivo. Pretérito pluscuamperfecto, primera forma del subjuntivo. O pretérito pluscuamperfecto, segunda forma del subjuntivo. Yo he marcado la alternativa A, que es pretérito pluscuamperfecto del indicativo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta manera es como hemos desarrollado los ejercicios de la página 91 y 92. ¿Sí? Luego tú ya marcarás la página 93 y 94 que desarrollarás con algunos ejercicios que también se encuentran en la página 92. No te olvides, por favor, lo que tienes que resolver es reforzando lo aprendido y practicando en casa. De esta manera, pues tú vas a desarrollarla, sigue la misma temática. Una vez que lo desarrollas, le tomas foto y me lo envías a mi correo. Pasado eso, pues lo reviso, ¿sí? Y ahí, pues, quiero ver también los ejercicios que te he pedido con tu punto de vista. Gracias por permitirme llegar a ti y aprender un poquito más sobre el tema de los verbos en sus 4 criterios estudiados, cuáles son su estructura. Recuerda, tiene raíz, la raíz no varía, el morfema flexivo sí. ¿Con qué nombre se le conoce? Con desinencias también. De esta manera podemos crear otros verbos más. ¿Sí? Bien, gracias. Hasta aquí ha sido mi clase. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga. Es todo por hoy. Nos vemos a la próxima.